Ok, pues como me presentaron, ¿verdad? Soy la directora y también la administradora de documentos del archivo universitario aquí en el recinto de Río Piedras, y hoy pues en este taller virtual, vamos a hablar sobre los documentos públicos que la universidad pues tiene un deber según la ley. Estos cuadritos no me salen. Ok. Un deber, ¿verdad? Que lo exige la ley. ¿Cuáles son los objetivos de este taller? Pues vamos a orientar sobre las leyes y reglamentos de la Administración de Documentos Públicos. También les voy a hablar sobre cómo se describen los procedimientos que tenemos vigentes y las responsabilidades del personal enlace, que el personal enlace son las personas que trabajan en las oficinas y nos envían esos documentos aquí al archivo. Fomentar las buenas prácticas que aseguren la transparencia, legalidad y eficiencia en el manejo de los documentos públicos. Todos los documentos de la universidad son documentos públicos. ¿Qué es el archivo central? La universidad tiene la certificación 102 del 2021-2022 y establece que es el lugar central de conservación y administración de documentos inactivos de cada unidad institucional, conforme a las disposiciones establecidas en la certificación 102. Cada recinto del sistema de la universidad tiene un archivo central con un administrador de documentos para trabajar sus documentos. La Ley de Administración de Documentos Públicos que se rige en la Universidad de Puerto Rico es la Ley número 5 del 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Y se creó para establecer un programa de administración de documentos públicos. También se crea la figura del administrador de documentos, que es el empleado responsable de administrar el programa de administración de documentos públicos de las respectivas dependencias. Recientemente, en agosto 10, se crea la ley número 107, Ley de Administración y Conservación de Documentos Públicos para el siglo XXI. Esta ley deroga la ley número 5, que es la que actualmente nosotros estamos regidos, pero se va a proveer un periodo de 3 años, contando a partir de la fecha de la vigencia, para realizar los trámites de transición necesarios para hacer valer lo establecido en esa ley. El Archivo General de Puerto Rico y el Instituto de Cultura, ¿verdad?, van a tener 3 años para implementar la ley número 7 y que la ley número 5, pues ya dentro de 3 años o menos, pues ya no la podamos utilizar. Hay otras leyes que le aplican a la universidad, que es la ley número 122 del 2019, según enmendada, conocida como la Ley de Datos Abiertos del Gobierno de Puerto Rico, y otras leyes y reglamentos aplicables a documentos digitales. También tenemos la Ley FERPA y la Ley IPA en caso de recibir expedientes de estudiantes y expedientes médicos. La ley FELPA es para los expedientes de estudiantes y la ley IPA para los expedientes médicos, no importa si son de empleados o de estudiantes. También tenemos el Código Penal en la ley 146 del 2012, donde establece en el título 4, cuáles son los delitos contra la función gubernamental, específicamente los artículos 256 y 257. Establecen las penalidades que pueden recibir un funcionario de gobierno por el manejo incorrecto, la destrucción no autorizada o el mal uso de la información confidencial contenida en los documentos públicos de las agencias gubernamentales o corporaciones públicas en las que trabaja o estuvo trabajando dicho empleado. Tenemos otra reglamentación que nos aplica a los administradores de documentos, que es el reglamento número 15,
Ahí se crea la figura del administrador de documentos, establece qué es un administrador de documentos, las normas y procedimientos uniformes mediante los cuales se nombran los administradores de documentos, enumeran los requisitos para cualificar para estos nombramientos, enumera las obligaciones y responsabilidades de los administradores de documentos, establece normas y procedimientos para revocar sus nombramientos y establecer penalidades. Tenemos también el reglamento 4284 para la administración de documentos públicos de la rama ejecutiva del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Tenemos el reglamento 23, que es del Departamento de Hacienda, que es para la conservación de documentos de naturaleza fiscal. Y otros reglamentos los puede conseguir en la página del Archivo Universitario, en la sección de leyes y reglamentos. Ok, ¿qué es administración de documentos? Es la planificación, el control, la dirección, organización, capacitación, promoción y otras actividades gerenciales relacionadas con la creación, uso y conservación, así como la disposición de los documentos. Aquí en estas dos imágenes, quizás muchos han visto, ¿verdad?, en sus oficinas, este tipo, por lo menos la de la derecha, y aquí podemos definir si esto cumple con la definición de administración de documentos. Pues obviamente, pues no, así no se administra, ¿verdad?, los documentos dentro de la oficina. ¿Qué es un documento? Pues es información administrativa, fiscal, legal, histórica y esencial, presentada en forma de manuscrito o impreso en papel u otro medio que pueda ser leído, y cualquier otro material informativo, sin importar su forma o característica física. Esto incluye documentos generados de forma electrónica, aunque nunca sean impresos en papel u otro medio distinto al creado originalmente o que por ley o contrato requiere su conservación. ¿Son vitales los documentos para la operación de una entidad? Pues sí, son vitales para evidenciar y para la toma de decisiones. ¿Qué sucede si un documento es extraviado? Pues nos causa atraso, ¿verdad? En el diario de nosotros aquí en las oficinas. Tenemos que rehacer a veces los trabajos y nos causa muchos inconvenientes, incluyendo, ¿verdad?, cuando nos hacen auditoría. Aquí en la Universidad de Puerto Rico, pues hay un reglamento que es para la administración y disposición de documentos y es la certificación 102 del 2021-2022 de la Junta de Gobierno. ¿Cuál es el propósito de esta certificación? Pues va a establecer las normas que regirán los procesos de administración, conservación y disposición de los documentos de la Universidad de Puerto Rico. Aplicará a los documentos clasificados como administrativos, fiscales, históricos, esenciales, cubiertos por legislación o contrato, títulos de propiedad y documentos originales, duplicados, recibidos o conservados en las unidades institucionales y dependencias que componen la Universidad de Puerto Rico y la Junta de Gobierno. ¿Qué no aplica como documento público aquí en la Universidad de Puerto Rico? Pues no aplican los documentos educativos generados u obtenidos por profesores como parte de sus funciones en la docencia. Tampoco aplica como documento público libros, revistas, periódicos, fotografías, películas o cualquier otro documento informativo adquirido únicamente para propósitos de exposición, consulta o relacionado con la producción, publicación o venta. Tampoco aplica a los documentos educativos no recibidos oficialmente en la universidad que son utilizados de forma privada por funcionarios
Tampoco los documentos educativos o culturales transferidos a la Universidad de Puerto Rico por determinación del director del Archivo General de Puerto Rico. ¿Cómo vamos a clasificar esos documentos? Pues los vamos a clasificar por categoría. Los documentos administrativos establecen la política institucional o describen normas, funciones, procedimientos o manejo operacional de la universidad que estén relacionados con las labores académicas y administrativas. Los documentos fiscales son aquellos documentos que originan ingresos y desembolsos de fondos o constituyen presupuesto y que se utilizan para el análisis, auditorías, comprobación de cuentas, contabilidad y operaciones financieras. Los documentos cubiertos por legislación y contrato se incluirán los documentos cuyos periodos de retención están regulados por legislación estatal o federal y relacionados con los contratos con dependencias estatales o federales e instituciones privadas o individuos que donan fondos a programas de la universidad. También tenemos los documentos de título de propiedad. Se incluirán los documentos que constituyen evidencia de título sobre la propiedad o certifican posesión legítima. Se establece un término de conservación permanente. Y otros documentos, estos otros documentos que no estén descritos en las categorías anteriores, su término de conservación se establecerá a base de la recomendación del director de la oficina a la que pertenece o se conserva el documento. Tenemos también los documentos históricos, que los documentos históricos evidencian de forma muy amplia, completa y exacta los sucesos ocurridos en el transcurso del tiempo, relacionados con el desarrollo de la universidad. Serán conservados de forma permanente en el archivo de documentos inactivos, en bibliotecas u otras áreas establecidas según las normas de cada unidad institucional. Documentos necesarios e indispensables que se utilizan para enfrentar situaciones de emergencia o para la recuperación de estructuras físicas, servicios y operaciones de la universidad. Esos son los documentos esenciales. En cuanto a los documentos históricos, nosotros tenemos, ¿verdad? Dentro del archivo universitario está el archivo central, que se encarga de los documentos inactivos, y está la sección que nosotros tenemos, el archivo histórico. ¿Cómo nosotros vamos a transferir esos documentos que tenemos en las oficinas, ¿verdad? En cada oficina, ¿cómo los vamos a trasladar al archivo central para que nosotros en el archivo inactivo lo podamos retener por cierto tiempo y luego el administrador de documentos, ¿verdad? De cada recinto, cómo él hace la disposición de documentos? Pues el director de cada oficina o su representante autorizado va a identificar y va a preparar una lista de aquellos documentos inactivos que serán transferidos en cajas al archivo central. Si se fijan en la fotografía de la mano derecha, ese es el tipo de caja que nosotros recibimos aquí en el archivo central. En esa misma lista se va a indicar el contenido de cada caja. Las cajas van a ser rotuladas con los siguientes datos, que es la oficina de donde viene, la serie documental, si es correspondencia, si son documentos fiscales, los años que corresponden a los documentos que están dentro de esas cajas y el año que se supone que se disponga de esa caja en específico. También pueden añadir cualquier otro dato que facilite la identificación y el contenido. Aquí está, nosotros si ustedes entran a la página del archivo, van a encontrar todos estos documentos. Aquí nosotros tenemos un malvete donde ustedes pueden poner la información, la sección, ¿verdad?, de dónde viene, de la oficina, en este caso preintervención.
¿Cuál es el contenido? Pues son comprobantes de desembolso de American Express, el año que cubre 2014-2015, y si es para retención, en este caso la transferencia es para disposición, que es para el 2021. ¿Por qué para el 2021? Porque si ustedes le aplican, ¿verdad?, la certificación indica que los comprobantes de desembolso son a 6 años. Si le sumamos los 6 años al 2015, se supone que esa caja se haya destruido en el 2021. A menos que haya una auditoría y nos digan de la oficina, mira, no vayas a hacer disposición de esa caja porque estamos en auditoría. Y también se pone el número de la caja, comenzando desde el 1. Si tienen más de una caja, pues siguen en orden consecutivo. Ok, este es el tipo de cajas que nosotros aceptamos en el archivo. Si estas cajas vienen, ¿verdad?, de alguna oficina en específica y nos las trasladan cuando nosotros hacemos aquí la disposición de esos documentos, se le devuelven las cajas para que sigan, ¿verdad?, almacenando sus documentos. Este tipo de cajas, que son unas cajas más pequeñas, nosotros las utilizamos para los documentos fiscales. Las cajas también pueden ser blancas siempre y cuando tengan las medidas que son 15 por 12 por 10. Los documentos fiscales se utilizan las cajas 12 por 10 por 6. Ok, la transferencia de los documentos al archivo central será coordinada con el administrador de documentos, según las normas y procedimientos de cada unidad institucional. Se formalizará una vez el administrador de documentos apruebe por escrito dicha transferencia. Cuando ustedes vayan a transferir los documentos al archivo, llenan el documento de transferencia, lo envían por correo electrónico, y ahí mismo, a través del correo electrónico, se le autoriza a que pueden transferir las cajas al archivo central. Los documentos inactivos se conservarán en el archivo central hasta que cumplan su término de conservación de conformidad con la guía de la certificación 102 y hayan perdido su valor. Los documentos en proceso de investigación o pendientes de acción judicial se conservarán en la oficina hasta tanto se resuelva finalmente el asunto, expire el término concedido para radicar la apelación o cumpla con el término de conservación establecido en la guía, cuál de estos términos sea mayor. Este es el acta de transferencia documental. Aquí ustedes van a poner la información de la oficina. Van a mano izquierda, donde dice el número de caja, van a poner un ejemplo, caja número 1, el contenido de esa caja, si son correspondencia general o comprobante de desembolso, el año académico, los años de retención según la guía que está en la certificación 102. Y en la parte de evaluación del archivo, pues nosotros acá pues llenamos esa información. Hay 2 certificaciones. Está la certificación del archivo de oficina de la persona que hace ese traslado de esas cajas, el que llena el formulario y el que hace el trabajo de poner todos los documentos dentro de las cajas. Y a mano derecha va la firma del director de esa oficina. La disposición de documentos es el proceso a seguir para eliminar documentos que su término de conservación ha concluido y ha perdido toda utilidad para la unidad institucional a la que pertenece, de conformidad con la ley. Este proceso lo realiza el administrador de documentos. ¿Qué es un documento inactivo? Pues un documento oficial de poco o ningún uso, los cuales no son necesarios conservar en las oficinas a las que pertenecen,
Los mismos serán conservados en el archivo de documentos inactivos de la unidad institucional correspondiente, conforme a su clasificación y término de conservación fijado. No se destruirán, enajenarán, obsequiarán, alterarán o dispondrán de documentos de la Universidad de Puerto Rico a menos que sea conforme a la ley. Toda persona que realice o facilite la ejecución de una de estas acciones sobre cualquier documento de la universidad estará sujeta a sanciones dispuestas por las leyes y reglamentos aplicables. El administrador de documentos notificará por escrito al director de la oficina sobre los documentos a disponerse. Mediante endoso, el director certificará la solicitud de disposición de cada uno de los documentos. Como ven en la página, en la fotografía de la izquierda, ninguna oficina se supone que tenga trituraddoras. Los documentos confidenciales que tienen nombre, seguro social, números de estudiantes, nosotros acá somos los que hacemos la disposición de los documentos. Tenemos acá una trituradora y lo hacemos acá confidencialmente. Está prohibido las trituradoras de documentos en las oficinas. Una vez el administrador de documentos reciba el endoso del director de la oficina para disponer oficialmente de los documentos, procederá a completar una o más listas de disposición de documentos. Dichas listas serán sometidas al programa de administración de documentos públicos para su evaluación y aprobación. El programa de administración de documentos públicos está adscrito al Instituto de Cultura. Una vez aprobada la lista de disposición por el programa, el administrador de documentos procede a destruir aquellos documentos autorizados para su disposición, cumpliendo siempre con el principio de confidencialidad y privacidad de los mismos. Además, completará un acta de destrucción según requerida por el programa de administración de documentos públicos. Las oficinas no utilizarán el reciclaje como medio para eliminar documentos que no sean oficiales, que contengan información privada, privilegiada, confidencial o sensitiva, de conformidad con la definición de estos términos en la reglamentación aplicable. Tampoco se utilizará el reciclaje para disponer indebidamente de los documentos oficiales, facultad que se le ha conferido únicamente al administrador de documentos. Que podemos hablar de los documentos electrónicos o digitales, que eso es ahora, ¿verdad? Muchas de las oficinas están utilizando los medios electrónicos para esto. En cualquiera que es un documento electrónico o digital, en cualquiera de sus formatos estarán sujetos a las mismas leyes y reglamentaciones aplicables a los documentos físicos y se le aplicará el mismo periodo de retención establecido en la guía. Además, todo proyecto de digitalización de documentos en papel que se encuentren custodiados en el archivo central o en las oficinas de origen se llevará a cabo observando las reglamentaciones y leyes vigentes al momento de la realización del mismo. Este proceso deberá garantizar la durabilidad, legibilidad y autenticidad de la información por el término de conservación establecido y cumplirá con los estándares de almacenamiento, calidad y legalidad de documentos. Toda oficina que tenga un proyecto de digitalización o que esté trabajando con documentos digitales, la división de tecnología tiene que estar al tanto de esto. Estuvimos hablando, ¿verdad?, que la certificación 102 tiene un apéndice. Este apéndice es la guía para la conservación de los documentos de la universidad. Aquí se va a encontrar con el título del documento, con los años que se van a conservar esos documentos y unas observaciones. Vamos a suponer que tenemos
Dentro de los documentos administrativos, actas y minutas de reuniones. Si se fijan en la columna del medio, años a conservarse, los de la Junta de Síndicos o Junta de Gobierno son permanentes. Los de los gestores y directores y decanos son permanentes. Los de las juntas administrativas también, y así sucesivamente, ¿verdad? Esto tiene las categorías: documentos administrativos, fiscales, legales, históricos. También tenemos el reglamento 23, que es bien importante las oficinas que trabajen con documentos fiscales se dejen llevar por esta guía. Ejemplo, en esta guía del Departamento de Hacienda, los documentos relacionados con desembolso, ya sean cheques, son 6 años, cuentas corrientes del oficial pagador especial son 6 años, informes de gastos 6 años, liquidaciones 6 años y así sucesivamente. Esta es la lista de disposición de documentos que el administrador de documentos llena para ser enviada al Archivo General para su posterior aprobación ¿verdad? Con el acta que ustedes nos envían. Esta ya es la lista de disposición de los documentos que aparece, ¿verdad? Firmada por el administrador de documentos y autorizada. Esta parte donde dice descartado es que nos autorizan a eliminar esos documentos. Algunas recomendaciones que deben de tener cuando vayan a enviar las cajas al archivo central. No sobrecargar las cajas para evitar que se abran, se rompan o se deterioren durante el traslado. La recomendación es que tenga un máximo de 25 libras. Separar los documentos por fotográficos, cartográficos, que son mapas y planos, gráficos, que son postales, invitaciones, también carteles, audiovisual e históricos. No, el archivo central no acepta libros, revistas o folletos. Van a eliminar todo elemento de metal, plástico, grapas industriales o carpetas. Cuando hablamos de eliminar elementos de metal, no es que le van a quitar los clips, le van a quitar ese elemento de metal como, por ejemplo, las grapas industriales, los fasteners que tienen los expedientes, eso se lo pueden quitar. Estos son los envíos que han hecho. Ya gracias a Dios está todo, los envían bien, pero para que vean, ¿verdad? Cómo se enviaba antes. Si se fijan, ¿verdad? Cada cual escribía lo que entendía que iban dentro de las cajas, pero ya todo se normalizó. Este tipo de cajas pues no son aceptables en el archivo, porque este tipo de cajas son tan grandes, número uno, que nosotros acá en el archivo no podemos con ellas. Número dos, que no tenemos los anaqueles para poder ponerla, así que no se aceptan. Las cajas de papel, que muchos de ustedes me preguntan, tampoco se aceptan porque no hay dónde coger esas cajas y también nos ocupan mucho más espacio en los anaqueles. Aquí están las cajas que nos han enviado y las cajas que se supone que nos envíen, como, ¿verdad? La diferencia de una y la otra. Como ya les dije, las cajas son de tamaño 15 por 12 por 10. Estas son para documentos, ¿verdad? Normales de la oficina, y los documentos fiscales son 15 por 10
por 6 o 6,5. ¿Cuál va a ser la responsabilidad del funcionario enlace? Y como ya les dije, el funcionario enlace es el que trabaja con los documentos y nos envían las cajas acá al archivo central. Pues se va a encargar de clasificar los documentos de acuerdo a la guía para la conservación de documentos de la Universidad de Puerto Rico, que si los documentos son administrativos, pues que la caja tenga todos los documentos administrativos, eh, no me los pongan junto con los documentos administrativos porque los términos, ¿verdad?, de inactividad de cada uno es distinto. Tiene que identificar los documentos inactivos que van a ser transferidos al archivo central, ordenar los expedientes según la función de la oficina y someter un inventario de los documentos de la oficina al administrador de documentos. Eso se hace una vez al año. Pero ese inventario, el administrador de documentos, en el caso mío, pues yo me reúno con la persona de la oficina que trabaja con los documentos y se hace en conjunto, ¿verdad?, conmigo. Los documentos juegan un papel importante en el manejo y la preparación de una organización. Su conservación es importante, sirven como memoria de actividades pasadas y como base para las presentes y futuras. Y ahí, una vez ustedes envían los documentos inactivos al archivo, el administrador de documentos junto con el archivero, en este caso con la archivera de aquí del archivo universitario, nos encargamos de seleccionar los documentos históricos o los documentos, ¿verdad?, que pueden tornarse históricos según, ¿verdad?, la importancia que nosotros encontremos en ellos. El archivo universitario tiene documentos históricos que trazan la historia institucional de la Universidad de Puerto Rico. De los documentos que se envían al archivo central, se seleccionan documentos para ser transferidos al archivo histórico y continuar resguardando la memoria institucional. En la página del archivo encontrará las colecciones que se utilizan para hacer investigaciones. Durante el pasado año académico se atendieron más de 60 investigadores. Ok, antes de pasar al tiempo de las preguntas, como son las 10:37, les voy a presentar la página para que vean, ¿verdad?, la página de nosotros. Como les había indicado, tenemos aquí la sección del archivo central, donde van a aparecer las leyes, todas las leyes y reglamentos y las certificaciones que aplican a los documentos de la Universidad de Puerto Rico. Aquí están las leyes, está la ley número 5, está el anejo número 23, para que no lo tengan que estar buscando, ¿verdad?, a través del internet, pues nosotros lo pusimos aquí en la página. El reglamento 15, el reglamento 4284, que es el reglamento que nos rige a nosotros. Aquí tenemos el Código Penal, la ley 122 del 2019, que es la ley de datos abiertos, la ley 148, que es la ley de transacciones electrónicas. Aquí hay unas cartas circulares que nos hace llegar el Instituto de Cultura, que nos habla, ¿verdad?, sobre la disposición de documentos creados electrónicamente, las nuevas tarifas que tiene el Instituto de Cultura, porque a nosotros, ¿verdad?, si pasa una situación dentro de la universidad, como pasó con el huracán María, eh, que muchos de los documentos se dañaron, pues ahí le tenemos que pagar al Instituto de Cultura
para que venga a visitar el archivo, ¿verdad? O donde estén los documentos dañados, para que ellos nos autoricen a hacer la disposición de documentos, porque esos documentos al estar dañados no se pueden poner en cajas ni se pueden enviar al archivo central. También dentro de las cartas que nos aplica a nosotros, que nos envía el Instituto de Cultura, están los locales usados para conservar documentos públicos. Ellos nos exigen a nosotros que tengamos un lugar y unos mínimos para que esos documentos no se dañen. También, vamos a ver por aquí, eh, tenemos disposición de documentos creados electrónicamente, otra carta circular. Tenemos los reglamentos y certificaciones de la universidad. Aquí van a encontrar la certificación 102, también el reglamento para endosos electrónicos y las normas, la circular 76, que es las normas complementarias para la utilización, conservación y disposición de documentos fiscales. Aquí tenemos los procedimientos en el recinto de Río Piedra. También en la página van a encontrar, si tienen dudas, cómo es que se hace la disposición de los documentos. Tenemos los formularios, tenemos la certificación que la volvemos a repetir, tenemos el acta de transferencia documental, tenemos el modelo de rotulación de las cajas, tenemos el cuadro de clasificación, que es donde están todos los documentos de la universidad. Tenemos el inventario de documentos de las unidades, la notificación del formulario del funcionario enlace y tenemos un calendario de transferencias de cada, ¿verdad? De cada unidad de aquí del recinto. Tenemos una guía rápida y aquí están otros talleres que nosotros hemos dado, por si acaso quisieran ver esos otros talleres. Ok, ahora vamos para la sección del archivo histórico. Nosotros dentro del archivo histórico tenemos todas los índices de nuestras colecciones que ustedes pueden accesar si están interesados en hacer alguna investigación, profesores que estén aquí en el taller. Ejemplo, tenemos los índices de rectoría desde el 1914. Tenemos la colección de informes anuales. Si vamos aquí, es una colección bien amplia para las facultades que están haciendo sus aniversarios. Aquí está la Facultad de Administración Comercial, que tenemos desde 1928 los informes anuales. Esto está en orden alfabético. Tenemos el decanato de administración, tenemos el archivo central, el centro de cómputo, el correo. Todos estos son informes anuales que se han ido coleccionando, ¿verdad? Y conservando para hacer esta colección. Tenemos la Oficina de Recursos Humanos desde el 1946 y seguimos por ahí, ¿verdad? Ahí están todas las facultades, todas las oficinas. Todo esto son los índices, ¿verdad? Que son el contenido de cada caja de las colecciones que tenemos aquí en el archivo. Tenemos las distinciones académicas,
que aquí están todas las distinciones que se le han dado a los profesores, y así sucesivamente. Entonces, si vamos a las colecciones, dentro de las colecciones tenemos una colección de fotografía, pero esta colección, que es la del coro de la universidad, contiene 7 cajas. La colección de actos de graduación tiene 12 cajas, desde 1904 hasta el 2004. Tenemos la colección de vida estudiantil, la del ADUTC, discursos. Tenemos sobre 100 colecciones aquí en el archivo. Tenemos viajes de estudio, tenemos de revistas y boletines, tenemos huelgas, protestas y manifestaciones. Tenemos la colección de fotografías, que es una de las colecciones más amplias que nosotros tenemos. Tenemos en blanco y negro y tenemos a color también. Ese es en el centro de estudiantes. Esta es la escuela normal. Esto es aquí en las piscinas. Y este es en el 1916, el equipo de voleibol. Aquí está el grupo de pupilas de Carlota Matienzo. Y así, ¿verdad? Ustedes entran y ven, ¿verdad?, las colecciones que nosotros tenemos. Mm, Tenemos también colecciones de periódicos, y tenemos de distinciones académicas. Revista de periódico. Tenemos aquí desde el 1953, tenemos muchos periódicos aquí. Este específicamente es el periódico Universidad, pero tenemos otros periódicos. Aquí está el periódico Universidad. Lo digitalizamos para ponerlo en la página, pero lo tenemos físico. El que quiera venir al archivo y verlos también. Todas, bueno, la mayoría de todas nuestras colecciones están en cajas libres de ácido, en los folders libres de ácido, eh, así que están en buen estado de conservación. También tenemos aquí otros proyectos que nosotros hemos trabajado, eh, que hemos hecho aquí en la universidad, en el archivo específicamente, y tenemos una sección de ¿sabías qué? Que esta sección, pues, cada vez que nosotros vamos a las colecciones, encontramos cosas que quizás muchas personas no sabían, inclusive hasta nosotros mismos nos sorprendemos, ¿verdad?, de cosas que están en esas colecciones. Por ejemplo, hubo un bautismo en el recinto de Humacao. Si se fijan en las fotos, eh, vemos aquí, este es el hermano de Jaime Benítez, por acá está Jaime Benítez, y ese bautismo pues se celebró en el recinto de Humacao. Eso nosotros no lo sabíamos, pero una investigadora
estaba verificando hace un año atrás a encontrar esta foto sobre un bautismo que le hicieron a ella aquí en el recinto de Río Piedra. Nosotros buscamos y no encontramos nada y estábamos trabajando con la colección de negativos y encontramos que sí hubo un bautismo, pero en el recinto de Humacao. ¿Dije Humacao? Sí. En el recinto de Humacao. En el 1967 se celebró el bautismo de la hija de Roberto Resach Benítez en el Colegio Regional de Humacao y está en la colección 567. Este es el número del negativo. Se aprecia a Resach Benítez observando el bautismo. También se puede apreciar a Jaime Benítez al fondo. Esas son, ¿verdad?, de las cosas que nosotros nos hemos encontrado. También encontramos un grado póstumo en letras humanas que se le dio a Julia de Bulgo. Esto nosotros buscamos en las certificaciones que tiene la Junta de Gobierno y ellos no la tenían, así que nosotros se la enviamos para que la pusieran en línea. Tenemos aquí el símbolo del gallito. Oh, esa no la tenemos. Eh, Monumento a Eugenio María de Hostos. Vamos a ver si está. Tampoco la tenemos. Déjame ver el proyecto Tanamá. ¡Ah! No la tenemos. Pasa algo con eso. Pablo Casal. Vamos a ver si no me hace quedar mal. Ok. Aquí está Pablo Casals, que nosotros, ¿verdad? Tenemos una colección específicamente de Pablo Casals y el museo de Pablo Casals nos ha contactado a nosotros para nosotros enviarle, ¿verdad? Documentos que nosotros tenemos aquí que ellos no tienen allá. Y a la misma vez ellos nos han enviado documentos que nosotros no tenemos aquí y tenemos, ¿verdad?, una conexión de cada vez que encontramos algo de Pablo Casals, pues nosotros se la enviamos allá para que ellos, ¿verdad?, tengan completa su colección. Ok, pues no sé si entonces ahora nos vamos a las preguntas y a las dudas que tengan. Estoy verificando en el chat, profesora, y veo que solamente hay un comentario de Nancy Jiménez Pérez que dice recordar incluir la ley número 107 del 10 de agosto del 2025 que deroga la ley número 5. Sí, esa la puse al principio de la presentación. Y como les había comentado, esa ley se le da 3 años al Instituto de Cultura para que la pongan en vigor, porque es una ley bastante amplia que incluye los archivos históricos, las fundaciones, que no tan solo, ¿verdad?, son los documentos públicos, sino que hace una reorganización del programa de administración de documentos y también de los documentos históricos que están en los archivos históricos. Una vez, ¿verdad?, dentro de ese periodo de 3 años, ellos vayan implementando, nos notifican a nosotros, ¿verdad?, cómo nosotros podemos proceder. Yo estuve verificando la ley y la ley no cambia mucho en cuanto a los documentos públicos que nos corresponde, ¿verdad?, a los administradores de documentos. Sí cambia mucho con los documentos históricos que se encuentran en los archivos históricos y con la reorganización que tienen que hacer en el programa de administración de documentos públicos en el Archivo General. No veo más. Ah, ok, sí, aquí hay una pregunta de Ileana Dafra Ujú.
que dice, ¿qué medidas toman para asegurarse que los archivos se puedan mantener a través del tiempo? Pues en la sección histórica que nosotros tenemos, que las tenemos divididas por colecciones, lo que nosotros hacemos es que cogemos cada colección, por lo menos las más que usan los investigadores, y les voy a enseñar, aquí atrás tengo unas cajitas. Esta específicamente la estuvimos organizando, que es la colección de la Asociación de Exalumnos. Recientemente nosotros recibimos una donación de la Oficina de Comunicaciones de la Asociación de Exalumnos, y estuvieron esos documentos en cajas libres de ácido, o sea, la transferencia nos las hicieron completa en cajas libres de ácido. Las fotografías estaban en excelentes condiciones. Fueron 9 cajas. Y nosotros actualmente tenemos la colección, ya nosotros la teníamos, añadimos esa sección a nuestra colección de la Asociación de Exalumnos. Lo que nosotros hacemos es que las ponemos en los folders libres de ácido. También hacemos una limpieza de los documentos que nos encontramos en los expedientes, y la mantenemos en estas cajas libres de ácido. Estas cajas libres de ácido pueden durar 50, 75 y hasta 100 años. Así que las ponemos en una temperatura adecuada. Y la ventaja que nosotros tenemos aquí en la sección histórica es que compartimos un generador eh, con la división de tecnología, que cuando se va la luz, el generador sigue funcionando, así que nuestros documentos no sufren ese cambio de temperatura. También aquí hay otra pregunta, profesora, de Dharma Vázquez, que dice qué protecciones hay que proveer a un documento original versus a digitalizar. ¿Qué protecciones? Las mismas, porque tanto el documento digital como el documento en papel son documentos públicos y hay que conservarlos por el periodo de retención que indica la ley o el reglamento de aquí de la universidad. Así que el mismo tratamiento que se le dan en las oficinas para mantenerlos en los archivos de metal y luego ser transferidos acá al archivo central, se le da al documento digital. Se supone que tenga las protecciones, por eso es bien importante que cuando vayan a hacer un proyecto o estén trabajando con muchos documentos digitales en las oficinas, se comuniquen con la división de tecnologías, porque ellos les van a decir dónde es más seguro guardar esos documentos. Porque si hay una pérdida del documento digital, es como si cogiéramos el documento físico y lo botáramos al zafacón. Se le hace más difícil quizás a uno recuperarlo, o la división de tecnología, si no tienen esa recomendación, pues a ellos se les hace más difícil buscarlo, ¿verdad? Dónde cayó ese documento, o dónde, si es una pérdida permanente. Aquí hay un escrito de Agüilda Vélez Crespo que dice en cuanto a la decomisación de borradores de trabajo, número 1, saber si es necesario realizar un inventario de cada ítem para el acta de transferencia o es suficiente escribir borradores de trabajo. 2, conocer si aplica igualmente el uso de caja libre de ácido o puede utilizarse alguna otra caja. 3, conocer cuál es el proceso para asistir a la trituración de estos borradores de trabajo. Entiendo que serán preguntas, no sé, profesora.
Perdóname, No sé si entiendo. son no sé si son preguntas Sí, yo entiendo que son preguntas. ok. Eh, bueno, los bojadores de trabajo que hacen en las oficinas, que luego constituyen, ¿verdad?, el documento oficial. Muchos de los documentos de trabajo los utilizan en la oficina legal, que es de donde viene Aguilda. También lo utilizan mucho en oficinas como asistencia económica para calcular, ¿verdad? Las cosas de los estudiantes. También utilizan muchos bojadores en la oficina de finanzas. Esos documentos, esos bojadores que contienen información sensitiva, tales como nombre de la persona, direcciones, seguro social, eh, cantidad en cuanto a lo financiero. Hay muchas nóminas, utiliza muchos bojadores, donde incluye, ¿verdad? La cantidad de paga que se le hace a un empleado, los estimados, los aumentos. Eh, pues esos documentos que son bojadores, que no son el documento oficial, ustedes se comunican conmigo, ¿verdad? Los pueden transferir en cajas normales, se transfieren aquí al archivo y nosotros directamente, eso no hay que pedir disposición, no hay que pedir una disposición en el archivo general, porque no es un bojador. Se trituran aquí en la oficina, en nuestro archivo. Si la persona, como lo ha hecho el programa de el PAI, que una vez que nos autorizan los expedientes de los empleados y hay que disponer de ellos mismos, el personal mismo viene y hace la destrucción de esos expedientes, ¿verdad? En un área que nosotros tenemos la trituradora. Yo no intervengo, lo hacen ellos, ya ellos saben trabajar con la trituradora. Lo mismo pues se hace con los documentos confidenciales. Vamos a suponer la oficina del asesor legal tiene unos bojadores y quiere disponer de ellos, me llaman, hacemos una cita y la persona puede venir a destruir los documentos y yo no tengo que intervenir. Así que si tienen bojadores, yo los puedo visitar, ustedes vienen acá, nos sentamos y coordinamos una cita y hacemos la destrucción sin tener ¿verdad? Que yo intervenir, si ustedes entienden, ¿verdad? Que nosotros aquí, por lo menos en el archivo, el personal que trabaja aquí, que es la archivera y yo, trabajamos con documentos confidenciales. Tenemos todos los documentos de gestoría, tenemos de servicios médicos, tenemos de asistencia económica. Así que nosotros aquí trabajamos con la mayor discreción que hay dentro de nuestras funciones, porque como les dije, esto conlleva multa según el Código Penal. Así que para nosotros no caer en este tipo de situaciones, más los adiestramientos que nos da el programa de administración de documentos, los talleres que cogemos en ética, pues tratamos todo documento con la mayor discreción y confidencialidad que se pueda tener. Pero si el director o la persona encargada de esos documentos quiere venir aquí y destruir los bojadores, pues con nosotros no hay ningún problema. No me acuerdo cuál fue la primera porque empecé de abajo hacia arriba. Creo que lo que quedó fue que si se utiliza igualmente el uso de caja libre de ácido, se puede utilizar alguna otra caja. No, las cajas que se van a utilizar, eh, déjenme ponerle aquí un momentito, porque las cajas que se van a utilizar son las cajas, este tipo de cajas
Déjenme pasar esto hacia abajo. Que les había comentado que para las oficinas se van a utilizar las cajas de la izquierda, que tienen una medida 15 por 12 por 10, y los documentos fiscales mayormente me los envían en este tipo de cajas, que es 15 por 10 por 6 o por 6,5. Las cajas que se utilizan libres de ácido, nosotros las utilizamos para las, los documentos históricos. Si ustedes entienden que tienen documentos históricos, tales como fotos, eh, boletines que trazan, ¿verdad?, la historia de la universidad, informes anuales, pues nos los envían y nosotros nos encargamos, ¿verdad?, de poner los documentos en cajas libres de ácido, porque este tipo de cajas es bien costosa, y pues nosotros pedimos los fondos y nos los dan, así que no se tienen que preocupar por enviarnos cosas en cajas libres de ácido. También aquí hay otra pregunta de Andrés Díaz Rivera que dice, en caso de que exista un documento físico que aún no ha sido digitalizado o duplicado, por ejemplo, un mapa o escrito, pero un investigador está interesado en estudiarlo, ¿qué procedimiento se aplica para poder disponerlos? ¿Y se puede tomar fotos con algún personal autorizado o cómo? Eh, No sé si es que si la oficina tiene el documento o si somos nosotros. Si puede aclararme ese detalle. Si es con nosotros y nosotros tenemos aquí el documento o el mapa, y está investigando, un ejemplo, los edificios del recinto, y nosotros tenemos acá el mapa, el investigador, porque ya se convierte en una investigación, y el estudiante o el empleado o el profesor se convierte en un investigador. Así que el investigador puede tomar una fotografía del documento que está interesado. También nosotros tenemos escáner aquí y se lo podemos escanear o digitalizar. Y si es un mapa bastante grande, podemos trabajarlo en conjunto con el archivo de arquitectura que ellos tienen para digitalizar ese tipo de mapas, y se le puede digitalizar siempre y cuando eh, el investigador dé crédito, ¿verdad?, de dónde fue que sacó ese recurso que va a utilizar en su investigación. No sé si eso era lo que él quería, ¿verdad?, la contestación. Aquí Wilda Vélez Crespo dice que le quedó una duda en sobre si es necesario realizar un inventario de cada documento para el acta de transferencia o es suficiente escribir borradores de trabajo. Eh, mm, Puede escribir borradores de trabajo, pero tiene que poner, ¿verdad?, porque no sé qué tipo de borradores de trabajo es, tiene que especificar qué borrador de trabajo es el que están enviando. En el caso del asesor legal, un ejemplo, pueden poner borradores de trabajo de, de cualquier tipo de documento que estén trabajando, no sé, o de la licenciada tal, sobre una moción o sobre, ¿verdad?, los tipos de trabajos legales que hagan. Sí, poner borrador de trabajo, pero el tipo. Y es el contenido, ¿verdad?, de la caja. Si tiene varios borradores de trabajo, pues lo pueden poner en la misma acta los tipos o las series documentales de esos documentos que están incluyendo, ¿verdad?, en ese borrador de trabajo. Andrés dice que sí, que le contestó la pregunta y también a Wilda que ahora entiende
Y entonces hay una pregunta de Astrid Díaz que dice, ¿acaso tienen mapas originales de la torre de la UPR de Río Piedras y del edificio de administración central? Pues tendría que verificar, porque tenemos un índice de los mapas que tenemos aquí. Sí he visto, pero no me acuerdo si específicamente de la torre, pero nos puede escribir un correo electrónico, aida.irizarry, eh, y entonces verificamos. Si no, le conseguimos, ¿verdad? También en arquitectura, que ellos tienen colaboración con nosotros, y le podemos preguntar a ellos a ver si ellos lo tienen. De administración central, no sé, pero lo que sé es que yo trabajé en administración central en un proyecto que ellos tenían de administración de documentos y ellos allá tienen cajas con documentos que tienen mapas. Así que también se puede verificar con ellos allá para saber si los tienen. También la oficina de OPDF, la oficina de planificación, yo les vi, ellos tienen unas planeras con mapas que también hay que verificar con ellos, a ver si ellos tienen allí. Pero todo se puede hacer a través del archivo que nos escriba a nosotros y nosotros, si no tenemos aquí, pues les buscamos los posibles sitios donde se podrían conseguir.